ASP.NET Core nos permite manejar la inyección de dependencias de una manera muy sencilla, sin tener que auxiliarnos en librerías de tercero para esto. Vamos a profundizar en el tema de inyección de dependencias. Empezaremos con una definición. La inyección de dependencias es un patrón en el cual una clase recibe las instancias de objetos que necesita de una fuente externa en vez de crearlas él mismo. En código, esto se ve de la siguiente manera. Si tenemos una clase A, la cual utiliza una clase B, decimos que la clase A tiene una dependencia de la clase B. Si la clase A instancia la clase B, entonces estamos atados a esta implementación de la clase B. En cambio, si utilizamos inyección de dependencias, la clase A indicaría la dependencia a través de una interfaz, por ejemplo, en su constructor. Y entonces, si una clase C quiere utilizar la clase A, entonces debe pasarle una implementación de la clase B. La inyección de dependencias tiene varias ventajas, entre las que podemos destacar, nos permite tener una arquitectura desacoplada. La idea es que nuestras clases van a depender de interfaces y no de implementaciones. Esto hace que sea más fácil adherirnos a principios de programación como el principio de responsabilidad única. Podemos utilizar una factoría para emitir instanciaciones de clases. Esto ayuda a resolver árboles de dependencia de una manera simple. Más de esto en breve. Realizar pruebas unitarias donde realmente solamente probemos una clase de manera independiente de sus dependencias se hace posible. De esto voy a colocar un video en la descripción del video para los que quieran profundizar en esta parte. Entonces, si las clases no instancian sus dependencias, entonces, ¿quién instancia las dependencias? Normalmente para eso utilizamos un contenedor de inversión de controles, o contenedor simplemente. Un contenedor es una factoría la cual es responsable de proveer las instancias de los tipos los cuales le pedimos. Esto quiere decir que es responsabilidad del contenedor resolver las dependencias que tienen las clases que queramos utilizar. Lo que hacemos es registrar al inicio de nuestra aplicación dichas dependencias en el contenedor. Hace un momento mencionamos la idea de un árbol de dependencia. Resolver un árbol de dependencia, también conocido como grafo del objeto, es cuando queremos crear un objeto y todas sus dependencias y las dependencias de esas dependencias. Veremos un ejemplo de un árbol de dependencias en unos minutos. Ahora, hablemos acerca del ciclo de vida de los objetos que viven en nuestro contenedor. Es decir, ¿qué tiempo vive un objeto que es servido a través de un contenedor? Existen tres ciclos de vida básicos los cuales podemos utilizar para servir objetos desde nuestro contenedor. El primero, transient o transitorio, es cuando queremos servir una nueva instancia cada vez que aparece como dependencia. Scope es cuando queremos servir la instancia dentro del mismo contexto de una petición HTTP, pero diferente entre distintos contextos HTTP, es decir, la misma instancia dentro del mismo contexto de una petición HTTP, pero diferente entre distintos contextos HTTP. Y, por último, singleton o de instancia única es cuando queremos servir la misma instancia siempre. De esto vamos a ver unos ejemplos más adelante. Vamos a ir hacia Visual Studio a ver ejemplos concretos de todos estos conceptos que acabamos de ver. Estamos en Visual Studio y nuestro primer ejemplo va a ser una simple inyección de dependencia. Yo tengo una página en la cual a través de su constructor yo quiero inyectar un servicio. Entonces vamos a ver que en nuestro folder de páginas vamos a venir a index y vamos a ver que si venimos a su view model vamos a ver que no tiene ningún constructor. Entonces nosotros vamos a colocar un constructor acá. Aquí es donde yo voy a indicar que esta clase tiene una dependencia la cual yo quiero que mi contenedor de inversión de controles supla. La idea es que yo no quiero venir a instanciar aquí, a hardcodear, digamos, la clase que yo quiero utilizar dentro de mi index model, sino que yo quiero que ASP.NET la inyecte por mí. Entonces vamos a hacer eso. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una interfaz. Necesitamos crear una interfaz para que así
yo puedo indicarle al contenedor de inversión de controles que utilice una implementación específica cuando se encuentre con una interfaz X. Vamos a ver este ejemplo de esa interfaz. Vamos a venir a la carpeta servicios. Esto, claro, es una simple interfaz y luego una simple clase que vamos a crear. Tú puedes crearla donde tú quieras. Yo, por convención, elijo utilizar la carpeta services. Entonces vamos a crear un nuevo item. Vamos a escoger interfaz y vamos a decir iEmail Service. Es el famoso ejemplo de un servicio de correos y vamos a agregar esto. Al cabo de unos segundos se va a crear nuestra interfaz, así que yo voy a definir un simple método que será enviar correo. Así, cualquier clase que implemente esta interfaz va a tener que implementar este método. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a venir acá nuevamente y vamos a crear una clase que implemente esta interfaz. Vamos a venir a class y vamos a escoger o vamos a decir email service dummy. Dummy porque es una simple clase que aunque va a implementar la interfaz, no va a hacer nada realmente. La idea es solamente probar la inyección de dependencias. Entonces vamos a decir iEmail service, vamos a implementar la interfaz y aquí yo simplemente voy a retornar un mensaje. Y pues ya con eso tenemos nuestra clase implementada. Ahora yo quiero inyectar esta implementación en mi index model. Como te decía, queremos utilizar inyección de dependencias. Yo no puedo venir acá y decir, por ejemplo, email service igual new email service dummy. Vamos a traer el namespace. No es correcto que yo haga esto porque eso acopla mi clase index model con la clase email service dummy. Y si yo tengo este tipo de dependencias en todo mi proyecto, el día que yo quiera cambiar la implementación de email service dummy y quiera utilizar otra clase, yo voy a tener que ir a cada uno de los lugares en los que yo hice esto y voy a tener que hacer este cambio. Voy a tener que venir acá y voy a tener que colocar email service dummy 2 o cualquiera que sea el nombre que yo le coloque a la nueva clase. Y además, como te decía en la introducción del video, otra ventaja de la inyección de dependencias es que como tenemos las dependencias colocadas en el constructor, es muy fácil sustituirlas en tiempo de pruebas por implementaciones que sean fáciles de probar. Así, podemos utilizar pruebas unitarias las cuales realmente se concentran en probar mi clase index model y que no tenga que importarle la implementación de, por ejemplo, la clase email service dummy. Así yo puedo concentrar mis pruebas en una sola parte de mi aplicación y no tengo que estar probando varias cosas al mismo tiempo, lo que en algunos casos no es lo que yo quiero, como te decía en el caso de las pruebas unitarias. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una interfaz. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto también. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí la interfaz que yo quiero utilizar. En este caso es iEmail service y vamos a colocar el nombre de la variable como email service y vamos a crear e inicializar una propiedad. Y ya con eso vamos a poder utilizar inyección de dependencias. Algo que me está diciendo esto, que a veces sucede, es que hay una inconsistencia de accesibilidad. Básicamente lo que significa es que email service es privado, probablemente. Como no dice nada aquí, como no tiene un modificador de acceso, significa que es privado, private, por defecto. En este caso yo necesito que sea público, porque como mi clase aquí es pública y mi constructor es público, entonces yo no puedo tener una clase pública que reciba una clase privada o una interfaz privada como parámetro. Entonces ya como podemos ver, esto ha solucionado nuestro problema y podemos continuar. Vamos a presionar el control F5 para correr nuestro proyecto. Obviamente esto no va a funcionar porque no hemos configurado el contenedor de inversión de controles. No hemos configurado nuestro contenedor de inversión de controles. Como podemos ver, tenemos un error y es que, como te decía, no hemos hecho la configuración correcta. Así que vamos a regresar hacia Visual Studio para hacer esto. Aquí estamos en Visual Studio y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestra clase de Startup
y vamos a venir hacia nuestro método Configure Services. Como su nombre lo indica, aquí es donde podemos configurar nuestros servicios. Los servicios que van a requerir algunas de las clases de nuestra aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir services. Fíjate que services es esta variable que viene aquí, que es del tipo iServiceCollection. Y vamos a decir add, podemos decir attention o add scope o add singleton según la necesidad que tengamos, como vimos al inicio del video. Más adelante veremos un ejemplo de estas tres opciones. Yo por ahora simplemente voy a escoger un singleton. Y vamos a decir add singleton. Cuando tú veas, yo le estoy diciendo a ASP.NET lo siguiente. Cuando tú veas que alguien te pide un iEmail Service, entrégale una implementación de la siguiente clase. O es decir, un objeto del siguiente tipo. Email Service Dummy. Y eso es absolutamente todo. Ya con esto, cuando él vea que le pida un iEmail Service, él va a entregar un objeto del tipo Email Service. Entonces vamos a ver esto. Lo primero que vamos a ver es que vamos a presionar el control F5 y vamos a ver que funciona. Vamos a ver que ya no tenemos ningún error. Luego de eso, fíjate que ya cargó la página y está todo bien. Luego de eso lo que haremos es que vamos a utilizar esta clase realmente. Vamos a venir hacia Visual Studio y vamos a regresar hacia nuestro index, hacia el View Model específicamente. Y lo que vamos a hacer es que aquí podemos colocar, por ejemplo, una propiedad acá. Le vamos a llamar mensaje y vamos a colocar mensaje igual email service enviar correo. Recuerda que nuestro método de enviar correo supuestamente enviaba un correo y retornaba un mensaje. Aquí solamente mostraremos este mensaje en pantalla para que el usuario lo vea. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá, vamos a colocar por ejemplo un H3 y vamos a decir model mensaje. Y ya con eso es todo. Ahora podemos regresar a ese Google Chrome, podemos refrescar nuestra página y vamos a ver que al cabo de unos segundos se va a colocar el mensaje que colocamos en la clase Email Service Dummy en pantalla. Y como podemos ver, aquí está el mensaje. Así que ya hemos utilizado inyección de dependencias. Hicimos un ejemplo muy simple de inyección de dependencias, pero ya podemos ver más o menos cómo se hace en los casos típicos. Tú típicamente lo vas a hacer más o menos así. Tú simplemente vas a tener una interfaz, como es el caso de iEmail Service, la cual va a tener un conjunto de métodos. Entonces tú luego vas a tener una clase como Email Service Dummy, la cual va a implementar esa interfaz. Y ya cuando termines de codificar tu clase o de crear tu clase, de crear la implementación de tu clase, entonces tú lo que vas a hacer es que vas a venir a el lugar donde quieres inyectar esa clase, lo puedes colocar en el constructor. Ahora vamos a ver que no solamente es por el constructor, pero lo puedes colocar en el constructor y puedes simplemente utilizar la interfaz como el tipo de la variable que quieres utilizar y así tu clase IndexModel no va a estar atada hacia el servicio que reciba. Y claro, tú puedes recibir tantos servicios como tú quieras. Tú no estás atado solamente a recibir uno, tú podrías recibir 2 o 3. Y como veremos en el siguiente ejemplo, en unos minutos, vamos a ver que también, si por ejemplo Email Service, la cual yo tengo aquí, si Email Service también tuviera dependencias, ASP.NET se va a encargar de suplir las dependencias de Email Service Dummy, siempre y cuando, claro, tú hayas configurado estas dependencias acá. Otra cosa que quiero que veas es que, como te decía hace un momento, no solamente podemos indicar la dependencia vía el constructor. En los casos de páginas y controladores, en el caso de MVC, podemos indicarlo a través de el action o el método en este caso. Yo puedo venir acá y decir from services y aquí yo puedo decir iEmail Service, email service. Y yo puedo utilizar este mismo email service que yo tengo acá. Vamos a ver esto. Vamos a comentar este código. Vamos a quitar esto de acá. Podemos quitar esto de acá también. Esto me va a dar error aquí, claro. Pero lo que quiero que veas es que yo puedo ahora utilizar este
esta implementación que yo tengo acá, que yo estoy recibiendo a través del método. Esto es útil sobre todo cuando tú tienes una clase que es, digamos, un poquito lenta de instanciar y tú no quieres estarle instanciando cada vez que tú quieras utilizar esta clase. Porque, por ejemplo, imagínate que IndexModel tiene 10 métodos, pero solamente uno utiliza iEmailService. Entonces no tiene sentido que tú lo coloques en el constructor de la clase. Tendría más sentido que tú lo coloques solamente en el método que utiliza el iEmailService. Como te decía, esto es sobre todo útil cuando construir la clase que implementa iEmailService es un poquito pesado, un poquito lento, así que tú quieres optimizar un poco. Entonces vamos a venir a email y vamos a obtener el mensaje, vamos a decir enviar correo. Y ahora vamos a presionar control F5 y vamos a correr nuestra aplicación y vamos a ver que podemos hacer una inyección de dependencias. Además de por el constructor, lo podemos hacer por los métodos de la clase, como podemos ver acá. Vamos a regresar a Visual Studio para ver el siguiente ejemplo. Y es que, además de inyectar los servicios a través del constructor, como vimos hace unos minutos, o a través de un método, como acabamos de ver, podemos inyectar una dependencia o un servicio a través de una vista. Por ejemplo, vamos a ir hacia nuestro archivo CS.html que tenemos acá, y en vez de utilizar una propiedad del modelo, yo lo que quiero hacer es que yo voy a inyectar directamente acá mi dependencia y la voy a utilizar. Para eso yo lo que hago es que yo digo @inject y coloco el tipo del servicio que quiero inyectar. En nuestro caso es iEmailService. Nuestra interfaz iEmailService. Si te fijas, probablemente tú vas a tener que colocar el namespace completo de tu email service. Es decir, si vamos a email service, tendríamos que colocar inyección de dependencias, .services. Vamos a copiar esto. Podríamos colocar esto acá, punto. Y aquí colocaríamos el nombre de la variable que vamos a utilizar. Digamos, email service view, para decir que es desde la vista. Y ya si yo vengo acá y yo puedo decir, vamos a colocar h3 desde la vista y vamos a colocar email service view y podemos utilizar el método enviar correo. No es obligatorio que tú coloques inyección dependencias.service, es decir, no es obligatorio que tú coloques el namespace completo de iEmail Service. Tú lo que puedes hacer es que vamos a copiar este código y vamos a venir hacia nuestro archivo de viewImports y aquí vamos a colocar el @using, esto para indicarle a nuestro proyecto que vamos a utilizar en nuestras vistas o en nuestras páginas tipos, ya sean clases o interfaces que vengan desde este namespace, y así no vamos a tener que estarlos colocando completamente para utilizarlos en nuestros archivos CS.html. Entonces, si regresamos acá, vamos a ver que podemos borrar esto y ya puedes ver que no tenemos ningún error porque lo acabamos de colocar en nuestro archivo viewImports. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver que aquí arriba vamos a tener el mensaje que vino desde nuestro método, desde la inyección que hicimos de nuestro método, y aquí lo vamos a utilizar o lo vamos a tener desde la inyección que hicimos en la vista. Vamos a decir control F5 para correr nuestro proyecto. Y como puedes ver, tenemos nuestros dos mensajes, el que viene desde el método y el que viene desde la inyección que hicimos en la vista. Entonces vamos a regresar hacia Visual Studio, vamos a venir acá y ya vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que vamos a ver se trata de un grafo de objetos. La idea es muy simple. La idea es que en vez de tener una clase con una sola dependencia, vamos a tener todo un árbol de dependencias donde yo tengo una clase que tiene una dependencia, pero esa clase también tiene otra dependencia y vamos a ver que aun cuando tengamos una estructura compleja de dependencias, vamos a ver que nuestro contenedor de inversión de controles puede fácilmente resolver todas las dependencias y podremos simplemente utilizar la inyección de dependencias, no importa qué tan complejo sea ese árbol de dependencias. Entonces vamos a venir vamos a cerrar todo esto primero para hacer un poquito de espacio
Y ahora vamos a venir a la clase grafo. Vamos a venir acá. Y vamos a ver que tenemos unas cuantas interfaces. En total 4. Tenemos iServicio A, B, C y D. Y luego tenemos un conjunto de clases que implementan esas interfaces. Tenemos servicio A que implementa iServicio A. Y podemos ver que en el constructor de servicio A estamos indicando dos dependencias. El servicio A depende de iServicio B y de iServicio C, pero no solo eso. También tenemos el servicio B, que implementa iServicio B, el cual tiene dos dependencias. Tiene dependencia con iServicio C y con iServicio D. Y tenemos iServicio, o mejor dicho, tenemos la clase servicio C, que no depende de nadie, implementa la interfaz iServicio C, pero no depende de nadie, no tiene dependencias. Y tenemos la clase servicio D, que implementa iServicio D y que depende de iServicio C. Entonces, como podemos ver, tenemos muchas dependencias. Tenemos una clase que depende de otra. La única que no depende de ninguna es servicio C. Esto puede ser normal en algunos casos, sobre todo si el servicio C fuera un servicio muy común que tú quieres utilizar en toda tu aplicación. Un ejemplo simple de esto sería login. Login, que quiere decir escribir mensajes en algún sitio con respecto a lo que está pasando en tu aplicación. Tú sabes, así como si tú quisieras, por ejemplo, en tu email service escribir todo lo que va ocurriendo a medida que se va procesando el email que vas a enviar, tú puedes escribir eso en un log. En una bitácora, la cual tú puedes luego acceder, ya sea que la escribas en la consola, o que la escribas en un archivo de texto, o que la escribas en la base de datos, donde sea. Ese servicio es algo que tú puedes querer tener en casi toda tu aplicación. Eso es lo que quise emular colocando iServicio C como una dependencia de cada una de las demás clases. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo quiero inyectar servicio A en una página que yo tengo que se llama grafo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá y vamos a ver que tenemos una página la cual aquí abajo dice model. Mensaje del servicio. Aquí lo que vamos a hacer es que servicio A me va a retornar un mensaje que si no lo vimos, aquí tenemos que la interfaz iServicio A implementa o exige que se implemente el método obtener mensaje y este es el mensaje que se va a colocar en pantalla. Pero necesitamos primero resolver todo ese árbol de dependencias que tiene servicio A. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a venir acá y vamos a ver qué podemos hacer. Fíjate algo. Fíjate qué difícil sería hacer esto sin inyección de dependencias. Esa es otra de las ventajas de inyección de dependencias, como vamos a ver ahora. Imagínate que tú no quieres utilizar inyección de dependencias y que tú quieres instanciar tu servicio a mano. Entonces vamos a ver cómo sería esto. Var servicio a igual new servicio a. Entonces fíjate que Visual Studio me dice que, bueno, está bien, servicio A tiene dependencia con servicio B y servicio C. Entonces yo tengo que decir new servicio B. Y ahora cuando vaya a instanciar el servicio B, vamos a ver que el servicio C tiene una dependencia con servicio C. Entonces yo voy a tener que decir new servicio C, servicio C. Y servicio C, recordamos que no tiene dependencias, pero ahora tengo que colocar la otra dependencia de servicio B, que es new servicio D. Si tú ves que en la vida tú estás cogiendo tantos problemas para hacer algo, piensa, sobre todo en programación, que hay una mejor manera de hacerlo. Pero esto lo estamos haciendo solamente como un ejemplo didáctico. Entonces luego servicio D tiene una dependencia con servicio C. Y servicio C nuevamente no tiene dependencias, pero no hemos terminado porque me parece que aquí servicio A, si recuerdas que todavía no hemos acabado con el servicio A, tiene también una dependencia con servicio C. Entonces venimos acá, cerramos aquí y creo que es todo. Y claro, no tuvimos que utilizar inyección de dependencia para instanciar nuestro servicio A, pero mira qué difícil fue. Y lo peor de todo no es lo poco legible que es, sino que tú tienes todo esto hardcodeado. El día que tú cambies servicio C, tú vas a tener que venir acá, o sea, que tú tengas otra implementación de servicio C y que tú quieras inyectarla en cada una de tus clases, tú vas a tener que venir a cada una de tus clases y empezar a sustituir servicio C acá y servicio C por acá. Sin embargo, si utilizaras inyección de dependencia, esto fuera mucho más fácil. Así que vamos a hacer eso. Vamos a borrar esa basura y lo que vamos a hacer es que vamos a
utilizar inyección de dependencias. Yo simplemente voy a decir y servicio A, servicio A. Vamos a colocarlo, lo podemos colocar como una propiedad. Y yo lo que voy a hacer es que el mensaje de servicio yo lo voy a inicializar con, vamos a moverlo aquí abajo, con el mensaje que me trae el servicio A. Yo voy a decir servicio A, punto, obtener mensaje. Claro, si yo ejecuto la aplicación ahora mismo, me va a dar un error porque no hemos configurado el contenedor de inversión de controles con el iServicio A. Así que vamos a hacer esto. Vamos a regresar una vez más hacia nuestra clase Startup. Como siempre, esta es básicamente la lógica que seguimos. Tenemos interfaces, clases, y cuando ya tengamos un lugar donde queramos inyectar nuestras dependencias, vamos a venir a la clase Startup, al método Configure Services, y aquí vamos a empezar a colocar nuestras configuraciones. Vamos a decir Services at, puede ser Singleton, puede ser Scope. Para variar vamos a hacer Scope. En el siguiente ejemplo vamos a ver con un ejemplo concreto la diferencia entre Singleton, Scope y Transient. Pero por ahora vamos simplemente a resolver este árbol de dependencias. Vamos a decir y servicio A, servicio A, y aquí vamos a colocar paréntesis. Y si te fijas, esto es muy limpio. Vamos a hacer lo mismo con los demás servicios. Y eso es absolutamente todo. Fíjate que y servicio A se corresponde con servicio A, el B con el B, el C con el C y el D con el D. El día que yo cambie uno de estos, si yo cambio el servicio C por otro, yo solamente vendría acá, cambiaría la clase a la cual está haciendo referencia y esto automáticamente se propagaría por toda mi aplicación. Y no tendrías que tener esas instanciaciones hardcodeadas en tus clases. Y sobre todo, como este árbol de dependencia es tan complejo, no tendrías que tener un código tan ilegible como el que teníamos hace un momento. Fíjate qué limpio tenemos esto ahora. Yo solamente indico y servicio A y lo utilizo. Y eso es todo. Vamos a ver si esto funciona, claro. Vamos a ver que obtendremos un mensaje que, si nos acordamos, sería mensaje desde el servicio A. Este es el mensaje que se va a imprimir en pantalla. Vamos a presionar control F5 para ejecutar nuestra aplicación. Vamos a ir hacia Google Chrome y vamos a ir hacia la página de Grafo. Aquí estamos en Google Chrome, vamos a esta página y vamos a ver que aquí abajo tenemos mensaje desde el servicio A. Efectivamente, hemos logrado resolver un grafo de dependencias relativamente complejo de una manera muy simple utilizando inyección de dependencias. Como te decía, ahora vamos al tercer y último ejemplo, que es el ejemplo del ciclo de vida. Con el ciclo de vida nos referimos a esos métodos que decían addScope o transient o singleton. Vamos a ver en términos prácticos o con un ejemplo concreto la diferencia entre estos. Lo primero que tenemos que hacer es entonces regresar hacia Visual Studio para ver el código del ejemplo. Vamos a limpiar un poco acá, vamos a cerrar todo esto y vamos a continuar. El código de nuestro ejemplo se encuentra en Operations. Vamos a ver esto. Vamos a ver que tenemos una interfaz llamada iOperation, la cual simplemente va a tener una propiedad que es un get. Básicamente esto va a ser un string aleatorio, el cual vamos a mostrar en distintas partes de nuestra página. Pero la idea es que vamos a utilizar distintas inyecciones. Vamos a utilizar inyecciones scope, inyecciones singleton o de instancia única, inyecciones transient o transitorias, y vamos a ver cómo en algunos casos ese string aleatorio se va a repetir en ocasiones como el singleton. Como el singleton va a ser siempre la misma instancia para cada una de las inyecciones que se realicen en nuestro proyecto, vamos a ver que ese string aleatorio siempre se va a repetir. Y en el caso de transient o transitorio no va a ser exactamente igual. Entonces básicamente lo que tenemos son operaciones. Una va a ser transient o transitoria, otra scope, otra singleton o de instancia única. Y también vamos a tener un servicio. Un servicio el cual va a tener también estas mismas operaciones. Si venimos a Operation Service, vamos a ver que este es un servicio al cual yo también le voy a inyectar estas interfaces que tenemos acá. Se nos olvidó hablar de iOperation Singleton Instance, que es una en la que yo voy a inyectar no solamente un singleton, sino una instancia en específica, porque yo puedo indicar, si yo quiero, la instancia que yo quiero que el contenedor de inversión de controles
inyecte en las clases que lo pidan. Eso lo veremos en un minuto. Entonces, como te decía, vamos a utilizar un servicio al cual yo le estoy inyectando todo esto, pero al mismo tiempo vamos a inyectar todo esto también en una página en específico. La idea es poder comparar distintos singletons y transients y scope que están inyectados en distintas clases. Vamos a ver esto. Vamos entonces a venir hacia ciclo de vida, vamos a ir hacia el view model y vamos a ver que ya yo tengo esto. Básicamente aquí yo tengo el constructor y aquí yo estoy inyectando el operation service, el cual, como te dije hace un momento, yo le estoy inyectando mis transient y scope y singleton, etcétera. Pero también aquí dentro del ciclo de vida yo estoy nuevamente inyectando ese mismo transient, scope y singleton. Entonces lo que quiero que se vea es que yo estoy haciendo dos inyecciones, por ejemplo de transient. Vamos a concentrarnos en transient. Yo estoy inyectando transient acá en el ciclo de vida model y estoy inyectando transient en el operation service. O sea que son dos inyecciones por cada uno de los métodos que vimos al inicio del video. 2 para transient, 2 para scope, 2 para singleton y una que es, aunque el mismo singleton, pero vamos a ver una manera distinta de hacerlo, donde yo sirvo la clase que yo quiero que se inyecte en cada una de las clases que pidan esa dependencia. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es que estoy colocando el código en campos y luego aquí en ciclo de vida yo simplemente lo estoy colocando en pantalla para que podamos visualizar los valores del git que se inicializan en cada una de las clases. Por último, lo que tenemos que hacer entonces es configurar nuestro startup para que se sirvan estos servicios. Y vamos a venir acá, vamos a venir a Configure Services, vamos a pegar este código y vamos a ver que aquí estamos utilizando los tres métodos. Estamos utilizando transient para transitorio, estamos viendo que estamos utilizando IOperationTransient, aquí estamos utilizando scope, aquí singleton. Y aquí estamos haciendo otro transient, pero este es para el servicio, para esta clase que tenemos acá. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver en concreto la diferencia entre transient, scope y singleton. Vamos a venir hacia la página de ciclo de vida y vamos a ver que aquí tenemos esto. Tenemos los valores del controlador, que son los valores que yo inyecté en el controlador de ciclo de vida, que no es realmente un controlador, sino una página. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de transient aquí, que tiene un valor que empieza con EA2. Y si nos vamos al servicio, que es la clase Operation Service que te mostraba, fíjate que es diferente. El transient es 6A5, etc. Entonces, transient o transitorio es que cada vez que se pida una clase que fue servida como transient o transitoria, siempre se va a realizar una nueva instanciación de la clase. Es decir que si la clase A y la clase B dependen ambas de la clase C y la clase C se sirve como transitoria, entonces la clase A va a obtener una nueva instancia de la clase C y la clase B también va a obtener una nueva instancia de la clase C. Eso es lo que estamos viendo acá. Como son instancias distintas, son valores distintos. Ahora, es diferente al caso de Scope. Fíjate que Scope tiene el mismo valor acá que acá, porque Scope se limita al contexto HTTP. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Cada vez que tu aplicación web se ejecuta, es porque ha recibido de parte de un usuario, de parte de un cliente, una petición HTTP. A esa petición HTTP se le asigna una y solo una instancia de las clases que se agreguen como scope. Entonces, fíjate que ahora mismo tenemos este valor 6414, 6414 en scope. Si yo refresco la página, lo que quiere decir que vamos a emitir otra petición HTTP sobre nuestro servidor, entonces este valor va a haber cambiado. Ahora es 269, pero fíjate que es el mismo. 269 y 269 acá. Aunque es diferente en distintas peticiones HTTP, dentro de la petición HTTP siempre va a ser la misma. Entonces, si yo vuelvo a hacer esto, si vuelvo a refrescar la página, vamos a ver que es nuevamente diferente, pero dentro de la misma petición HTTP, a mi controlador y a mi servicio se les dio el mismo valor, es decir, se le dio la misma instancia de la clase que fue agregada como scope. Pero esto es diferente a lo que está ocurriendo con singleton. Singleton quiere decir de instancia única.
pero esa instancia única trasciende las peticiones HTTP. Esto quiere decir que si tenemos una petición HTTP ahora, fíjate que el valor es 8F5, yo voy a refrescar la página y vamos a ver que el valor se mantiene, 8F5. Y si vuelvo y refresco, no importa qué tantas veces yo refresque, siempre va a ser el mismo valor. Yo estoy refrescando la página varias veces y tú puedes ver que Singleton sigue diciendo 8F5, 8F5 y 8F5. Igualmente en el servicio, 8F5. ¿Qué quiere decir esto? Que las clases que se sirvan como un singleton o de instancia única van a tener una sola instancia para toda la aplicación siempre y cuando esta no las reinicien. Claro, si yo reinicio el servidor, este valor se va a cambiar porque nuestra aplicación va a correr el método configure services una vez más y eso va a generar un nuevo Git, un nuevo valor aquí. Pero si mi servidor se mantiene arriba siempre, este singleton, esta instancia de la clase se va a mantener en memoria y esto siempre va a ser el valor que se va a servir. No importa si pasa una hora o un día o un año, siempre y cuando, repito, que el servidor no se ha reiniciado o algo por el estilo, entonces se va a servir siempre el mismo valor. Es decir que distintas peticiones HTTP van a compartir la misma instancia de la clase que yo sirva como un singleton. Entonces, repasando, transitorio es que va a ser distinto para cada clase que pida la instancia de la dependencia colocada como transitoria. Si es transitorio siempre va a ser distinto, no importa si es dentro de la misma petición HTTP. En el caso de Scope va a ser la misma dentro de la petición HTTP, pero va a ser distinta en distintas peticiones HTTP. Por eso, ahora yo tengo F5A y si yo reinicio, o mejor dicho, refresco la página, vamos a ver que tenemos otro valor. Pero en el caso de Singleton, va a ser la misma instancia siempre. No importa cuántas veces yo refresque la página, en el caso de Singleton o instancia única, yo siempre voy a obtener el mismo valor. Tenemos un cuarto ejemplo que dice instancia Singleton. Lo que yo estoy haciendo aquí es que yo escogí la instancia que yo quiero que se inyecte a través del contenedor de inversión de controles. Vamos a regresar a Visual Studio a ver esto. Es muy sencillo. La idea es que, fíjate por ejemplo acá, como yo digo, si te piden un singleton, devuélvele un operation. No hay ningún problema ahí. El tema es el siguiente. Si te piden un iOperation singleton instance, entonces yo quiero que tú le des la siguiente implementación o la siguiente instanciación o el siguiente objeto. Un objeto el cual va a tener como valor un git empty o un git vacío. Un git vacío es aquel que tiene todos sus valores como 0. Por eso si regresamos a Google Chrome vas a ver que aquí está todo en 0. Porque yo le estoy pasando un objeto específico el cual él tiene que servir cada vez que le pidan una implementación de la interfaz y Operation Singleton Instance. Entonces esa es la idea de que tú puedes, si tú quieres, entregar la instancia que tú quieres que se sirva a través de la inyección de dependencias. Y pues en este video hemos visto ejemplos desde situaciones simples donde queremos inyectar un servicio muy simple como el de Email Service, que quizás sea el caso más típico que tú tengas. También hemos visto ejemplos donde tenemos árboles de dependencia complejos como el caso de los e-servicios. Y también tenemos un ejemplo en donde vimos la diferencia entre transient o transitorio, scope y singleton o de instancia única. Es importante también destacar los casos en los cuales tú no deberías utilizar inyección de dependencias. El primero sería cuando tienes un proyecto pequeño y simple, el cual realmente no se beneficia de la ingeniería y complejidad que se agrega al tener inyección de dependencias. Otro caso sería, el cual aplica para proyectos pequeños y grandes, es que tú no inyectas modelos, es decir, las clases que solamente sirven para contener datos, esas tú no tienes que inyectarlas. Tú vas a inyectar clases las cuales representan funcionalidad. Una clase que lo único que hace es tener propiedades, las cuales tú vas a pasar de un lugar a otro, no tiene para nada que ser inyectada vía un contenedor de inversión de controles. Clases como una clase que
representa una tabla en base de datos, no tiene para nada que ser inyectada. Ahora, una clase de repositorio, la cual tiene funcionalidad para guardar o leer de una base de datos, esa sí podemos inyectarla para poder abstraer la comunicación con la base de datos. En el siguiente video hablaremos de logging en ASP.NET Core. Muchísimas gracias.